En 1914, en la Universidad Estatal de Ohio, el arquitecto universitario Joseph N. Branford esperaba pacientemente el invierno. Y esta no era una espera cualquiera. Branford esperaba el invierno deseando que el campus de la universidad se tapase completa y uniformemente con nieve. En cuanto la nieve tapó la superficie del verde pasto con un blanco manto helado, Esperó que estudiantes, profesores, investigadores y personal universitario caminen libremente a través del campus. A lo largo del día, absolutamente todos siguieron sus trayectos de la manera que deseaban. Ahora, lo que no se esperaban es que Branford, una vez avanzado el día y la tarde, aparecería en un globo aerostático anotando y dibujando hábilmente desde su vista aérea. Fue entonces cuando dibujó la intrincada red de senderos entrecruzados que los pasos de la gente había tallado en la nieve. Los trazos de Branford, o los trazos de la Universidad de Ohio, se utilizaron posteriormente para pavimentar los senderos definitivos que unirían todos los elementos y anexos de la universidad. Bienvenido a la Forja del Mundo. Los caminos en el diseño de niveles o mapas son todo un desafío. Desde lo alto, una ciudad puede parecer un dibujo sobre la tierra, pero los caminos esconden su relato. No son simples líneas, son huellas de comunicación, poder, historia e intereses. En este video vamos a ver los diferentes tipos de caminos, qué representa generalmente cada uno y cómo puedes utilizarlos al momento de diseñar un mapa o nivel para tus historias o juegos. Empecemos. Una primera clasificación que surge al momento de hablar de caminos son los que nacen de una planificación estricta. Ejemplos de esto podemos observar en las ciudades en forma de cuadrícula, donde cada esquina repite la anterior y el orden parece infinito. El diseño es intuitivo y predecible, un rectángulo o cuadrado al lado del otro. Ejemplos de esto podemos observar por ejemplo en La Plata, en Argentina, con sus diagonales y planificación total, o en Barcelona, en España. También podemos encontrar, por otro lado, planificaciones urbanas del tipo radial o con diagonales pronunciadas, que llevan todas al mismo corazón, recordándole a cada habitante dónde está el centro de poder. Un ejemplo claro de esto podría ser Washington, D.C. Por otro lado, hay caminos que se alargan en trazados lineales, siguiendo un río, una costa o una única vía que conecta todo. Es decir, que priorizan el seguir una formación natural. Ejemplos claros de esto son Valparaíso en Chile, Mar del Plata en Argentina o El Cairo en Egipto. También se presenta sobre todo en tierras rurales la forma espina de pez, es decir, una forma lineal donde se distribuyen casas y campos como ramas que brotan de un tronco central. Generalmente, los caminos están unidos a una única ruta comercial importante. Este tipo de formación urbana aparece mucho en pueblos pequeños campestres, donde el camino principal era la clave de conexión con el exterior. Un ejemplo claro de esto es Mechongué en Argentina. En otros lugares se presentan caminos que ya no son tan planificados, sino más bien que siguen la disposición de un conjunto de decisiones diversas a lo largo de la creación de dicho espacio. Es por esto que surgen caminos orgánicos, torcidos, imprevisibles, tan vivos como quienes los recorren. Calles que ladean colinas, senderos que esquivan piedras o bordean ríos, o callejones serpenteantes que parecen laberintos tejidos con siglos de costumbre. Ejemplos de esto podemos ver en Toledo en España, Dubrovnik en Croacia, y en Latinoamérica, por ejemplo en Valparaíso en Chile. En ellos, el paso del tiempo, la preservación de los monumentos o edificios antiguos, o la formación orgánica del terreno es más fuerte que cualquier arquitecto. Aprovecho la ocasión para saludar a Legamer U1N y también el canal de La Puerta del Norte, cuyo canal está dedicado al diseño de videojuegos. Los invito a pasarse a darle un vistazo. Muchas gracias por el apoyo al canal. Ahora veamos ejemplos de cómo trazar caminos en cada estilo. Si quieres transmitir orden, claridad y control, la cuadrícula es tu mejor aliada. Una ciudad de caminos o calles rectas facilita la orientación, porque cada calle se cruza con otra de forma regular. Esto funciona muy bien en contextos de territorios coloniales, fundaciones nuevas o proyectos de expansión, es decir, lugares donde se quiere o ha intentado imponer un sentido de unidad y organización desde sus inicios. Además, la cuadrícula permite dividir el suelo en parcelas claras, útiles para comercio y vivienda. Pero cuidado, aunque es eficiente, también puede ser rígida y monótona. Si eliges este diseño, también podrías agregar plazas y parques que rompan con la monotonía y a su vez le den un respiro al trazado. Las diagonales irrumpen en la cuadrícula como cortando y dinamizando el espacio. Son útiles en contextos donde quieres fluidez y movimiento o avenidas que conectan puntos clave más rápido que el trazado tradicional. Este diseño transmite modernidad y visión a futuro. Si usas diagonales al diseñar tu ciudad, piensa en cómo generan perspectivas particulares y en cómo las intersecciones se vuelven nodos centrales, perfectos para plazas, estatuas o mercados.
Cuando lo que buscas es una ciudad un poco más orgánica e impredecible en su trazado y cuyos caminos fueron ampliados sobre la marcha de ocupación, los caminos orgánicos son la opción. Funcionan en asentamientos antiguos, en pueblos que crecieron con el paso del tiempo o en escenarios de ciudades en las que conviven diferentes culturas pero en distintos distritos. Calles que se curvan, senderos que parecen improvisados, laberintos que reflejan la memoria colectiva. Este tipo de trazado es ideal para transmitir antigüedad, misticismo, tradición o incluso caos. Por otro lado, si imaginaste tu terreno con algunos accidentes geográficos como por ejemplo montañas, lagos, mar, río, es mejor tenerlos en cuenta al momento de trazar el diseño urbano de tu ciudad. Cuando un río, una costa o una cadena de colinas se convierte en la columna vertebral de tu ciudad, el trazado podría adoptar su forma. Este diseño transmite autenticidad, la idea de que la ciudad no fue impuesta, sino que brotó del terreno. Funciona muy bien en relatos donde la relación entre la naturaleza y la humanidad es clave, o cuando quieres que tu ciudad tenga un aire pintoresco y realista. Luego de ver formaciones planificadas y orgánicas, proponemos observar un caso intermedio, y este es el de los caminos del deseo. La idea de traer este tipo de caminos es invitar a la reflexión espacial y dinámica de lo que significa trazar una ruta o dibujar un camino en particular. Son senderos que nadie dibujó en un plano, pero que todos reconocen. La hierba pisoteada en un parque, la diagonal imposible entre dos avenidas o el atajo secreto que ahorra minutos. Los caminos del deseo surgen de pequeños actos de rebeldía que con el tiempo pueden transformarse en calles oficiales o rutas alternativas concurridas. Observamos que los deseos y la practicidad de la gente siempre encuentran un modo de abrirse paso. Así, cada tipo de camino nos habla en su propio lenguaje. Los planificados proclaman el orden, los orgánicos susurran la memoria, y los caminos del deseo revelan la voluntad de quienes caminan. Ejemplos de esto vemos todos los días en nuestra vida cotidiana, en plazas, espacios urbanos comunes, etc. Algunos ejemplos paradigmáticos de caminos del deseo son el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Ohio. Algunas preguntas que surgen cuando creamos o diseñamos una ciudad, pueblo, terreno son: ¿quién construyó los caminos o quién diseñó ese lugar? ¿Fue planificado o improvisado sobre la marcha? ¿A dónde llevan y por qué están allí? Y como última pregunta general, tanto como para diseñar caminos como para el arte en general, ¿mis decisiones estéticas están artificializando o forzando lo que podría ser la dinámica del espacio que quiero representar?